¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Destino Rauch, este programa que con tanto placer hacemos cada jueves cuando podemos. Ahora sí, ya un par de semanas que no estábamos en vivo, pero aquí estamos regresando en un programa que les aseguro va a ser muy especial, distinto, diferente a lo que estamos habituados. En principio porque ustedes están viendo que tengo una persona a mi lado, que en este caso no va a ser el entrevistado, sino es un amigo ya de muchos años y que gracias a él hemos conectado para esta entrevista que vamos a realizar el día de hoy y lo hemos invitado a Fidel Bracera, de él se trata, para que nos dé una mano con una persona que está de paso por Rauch y que nos pareció muy interesante poder conversar con él justo en estos días que estamos celebrando el 142 aniversario de la fundación de nuestro pueblo, allá por el 20 de abril de 1872. Se acaban de cumplir hace nada más que 15 días el 142 aniversario y hoy en vivo aquí nos visita Federico Rauch. Aunque ustedes no lo quieran creer, el hombre, no sé si es el de aquella época, no sé si es el de actual, pero nos está visitando. ¿Cómo le va, Federico? Bien, espero no ser el de aquella época. Bueno, este señor que ustedes están viendo allí se llama Federico Rauch. Nos va a estar contando su historia. Fidel Braceras lo ha cobijado aquí en Rauch, en su domicilio, y es quien ha estado en estas horas también conversando y enterándonos de esta novedad para nosotros que es la visita de Federico Rauch, un hombre que tiene alguna vinculación también de parentesco muy lejana, nos va a contar, y que también tiene una vida muy rica para contarnos en esta entrevista. Fidel, te paso, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, gracias Adrián. Me resulta sumamente extraño tener que estar en otra misión, en la misión de preguntar, donde habitualmente a mí me toca responder. Y bueno, la circunstancia de que nos visite Federico Rauch, para los que tenemos de alguna forma nuestra vida en este pueblo, es importante porque nosotros somos, cualquier sea nuestro nombre y nuestro apellido, asociado inmediatamente a de dónde sos y somos de Rauch. Entonces, Federico, bienvenido. ¿Y qué es esto, Rauch? ¿Cuál es la historia? ¿Qué me vas a contar o qué nos vas a contar a todos los rauchenses en esta oportunidad? Bueno, antes que nada, muchas gracias por haberme invitado. Es poco o algo lo que podría contar de mi familia, de mis ancestros, que creo que puede ser de interés histórico para los rauchenses. Básicamente, la familia Rauch, el coronel Rauch, como ustedes ya conocen la historia del coronel Rauch aquí, este es un ascendiente de la misma familia Rauch a la que yo pertenezco, de otra rama. Vino aquí unos 50 años antes que mi bisabuelo, que después vuelve, ya de la misma familia, vienen de nuevo a la Argentina para aportar lo suyo también. Y bueno, era militar, el que dio origen al pueblo de Rauch era militar. El ascendiente del cual provengo yo, una generación posterior, era un ingeniero especializado en líneas ferroviarias, que también hizo un aporte importante a la Argentina. Fue contratado por el presidente Avellaneda y terminó diseñando el proyecto de desarrollo de las líneas férreas que hoy se llaman el Tren de las Nubes, que está allá en la ciudad de Salta, de donde proviene y donde se casó y se casó con una mujer llamada Sofigueta, y de esas descendencias provienen precisamente, por ejemplo, la actual reina de Holanda, que se llama Sofigueta, que es una prima segunda mía, y venimos nosotros también. Ahora, este hombre es a su vez, posiblemente haya sido nieto o nieto abuelo, o tal vez sobrino, de este primer Rauch que dio origen al nombre de este pueblo, ¿verdad? Que fue este coronel prusiano en aquel momento, que fue contratado por el gobierno argentino, por Rivadavia, para poder tomar un control efectivo de la Patagonia y de lo que ahora es la provincia de Buenos Aires, como paso previo a la campaña que finalmente iba a ser Roca. Federico, para ubicarnos, estamos hablando del siglo XIX, principios del siglo XIX. 1824. Sí. Ubicanos en Europa, ubicanos en el desarrollo de Alemania y ubicanos en por qué venía esta gente y en qué circunstancias. Claro, lógico. Bueno, muy sencillo. La Argentina en 1800
era un país considerado de una gran promesa. Junto con Estados Unidos se los consideraba en el continente americano como las grandes promesas, las grandes potencias emergentes. Era un país inmensamente rico, sumamente despoblado, y por consiguiente había un interés en Europa de continuar esa conquista, porque no fue otra cosa que eso, y el desarrollo de todas estas zonas. Es en ese marco que la generación de los 80, que fue una generación en la Argentina que fue la que fundó y armó la estructura de lo que hoy es la Argentina, con un sentido de visión, se dio cuenta que en algunos casos iba a ser necesario traer gente de Europa para que hicieran tareas o trabajos, sean de ingeniería ferroviaria o sean incluso militares, como fue el caso del primer Rauch, que da origen a este pueblo, y que esto era necesario. Sarmiento debió traer hasta maestros. Sarmiento trajo maestros, muchos maestros de Europa, y gracias a esos maestros es que se pudo producir el proceso civilizatorio, aquí, en lo que hoy es la Argentina. Y bueno, la oferta laboral, por decir así, que tenían estos europeos era importante. Estos europeos tenían interés en venir a la Argentina porque se les ofrecía oro. En aquel momento la Argentina emitía pesos en oro, y porque efectivamente se les ofrecían como pago de sus servicios y demás tierras y queso. Entonces se les hacía una oferta que los europeos consideraban interesante, adecuada, y por eso es que aceptaban y venían, y así es como se fue armando la Argentina moderna que nosotros conocemos. Obviamente va a haber una cantidad de juicios. Yo recuerdo haber hecho una carta hace unos años atrás, 10 o 12 años atrás, tuve un intercambio epistolar con un historiador también alemán que se llama Bayer, Osvaldo Bayer, que pretendía o escribió una nota en un diario que se llamaba Página 12, donde es historiador, de manera que yo soy abogado, y no le puedo permitir errores históricos a un historiador. Un historiador no puede equivocarse con datos históricos reales. Y este hombre escribió una nota que se basaba en hechos falsos, absolutamente falsos históricamente, y esto me motivó a contestarle. La verdad es que detrás de eso hay y eso generó acá, yo sé muy bien que aquí en el pueblo generó también una serie de problemas y de posiciones distintas. Pero la verdad es que yo, sin tomar partido por ninguna de ellas, lo cierto es que desde el punto de vista histórico, aquí hubo un hecho histórico que fue que efectivamente llegó un pueblo con más armas y le hizo la guerra a otros pueblos, porque efectivamente aquí había indios que no estaban dispuestos a ceder su territorio y que por supuesto peleaban por él, y es legítimo que lo hicieran. Pero pelear es pelear, ¿no es cierto? No es que estaban pacíficamente esperando que los desalojaran, no, claramente se defendían y claramente hacían la guerra en lo que ellos podían. Y por tal hubo una guerra, una escaramuza, y de eso hubo un resultado. Alguien ganó y alguien perdió. Eso es independiente de la justicia que pueda tener eso. Claramente que los españoles eran invasores, no había ninguna duda. A raíz de lo que usted dice, Federico Rauch sale, y hasta donde yo conozco la historia, sale de Alemania con motivo de alguna revolución, de alguna guerra, donde Rauch es de los que pierde. Así es, tal cual, eso es cierto, eso lo comentaba anteriormente. Rauch es de una familia que hubo una revolución en 1824, en lo que en aquel momento era una zona parecida a lo que es ahora hoy Alemania, no tenía exactamente la misma dimensión territorial, y en esa lucha por el poder entre distintas facciones, es decir, distintos pueblos, unos ganaron y otros perdieron. Y en el bando perdedor estuvieron los Rauch. En esa oportunidad les tocó perder a ellos, y por esa razón muchos de ellos se tuvieron que exilar, salvar sus vidas, perdieron sus bienes, sus territorios. La familia Rauch tenía una enorme cantidad de tierras en la Baviera, en la zona sur de lo que hoy es Alemania. Esas tierras se perdieron en esa revolución, y se perdieron de manera definitiva, como perdieron las tierras los indios y las tribus que habitaban esta zona en 1820, de la misma forma. Hubo una guerra y alguien perdió. Esto no es un tema de justicia ni de moral, esto es un hecho histórico que no se pueden cambiar, digamos, porque la verdad es esa. Sí, hubo gente que vino,
Lo mismo pasó en Alemania y por eso los Rauch se tuvieron que exiliar. Uno se dedicó a ser militar profesional y trabajó como oficial de las fuerzas napoleónicas hasta que lo contrató el gobierno argentino, concretamente el presidente Rivadavia. Y se vino para acá. Lo mismo pasó con otros militares europeos que también, San Martín también era un militar europeo, claramente, ¿no es cierto? Y le hizo la guerra a los propios europeos porque consideró, era un patriota de lo que para nosotros es un patriota, consideró que era oportuno, era posible independizarse de estos españoles. Y lo logró. Es decir, ganó una guerra, podría haberla perdido. Lo mismo pasa en todas las guerras. O sea, no es un problema de justicia, es un problema de quién es más fuerte en esas circunstancias históricas. No, interesante el enfoque, sobre todo a la luz de acontecimientos y de descripciones como las que hace usted y el posicionamiento de un historiador como Bayer, pero concretamente en lo que se refiere a nuestra localidad y al origen. Usted es un hombre de aproximadamente 60 años y ahora viene a Rauch. La pregunta es, ¿por qué no antes y cómo en este pueblo, al contrario de otros, no hay descendientes viviendo en esta misma localidad? Por lo tanto, es decir, ¿cómo estas otras ramas se desarrollaron y cuáles fueron las otras actividades? No, lo que ocurrió fue lo siguiente: este ascendiente no dejó descendientes, es decir, se casó con una mujer llamada Millán, una chica Millán, y hasta donde nosotros hemos sabido, porque las investigaciones que se han hecho sobre este coronel Rauch y demás son según la óptica política del lugar o de la época en la que se haga, ¿no? Y no hay realmente mucha documentación bibliográfica concreta, real, documentación que uno pueda leer, concreta, respecto de los detalles de este asunto. Lo que sí sabemos es que Rauch murió relativamente joven, porque obviamente perdió en una escaramuza, en una batalla a manos de los indios, y luego sabemos que había dejado tierras que le había pagado el gobierno argentino por toda su labor militar, y dejó una viuda llamada Millán, y hasta donde sabemos, básicamente las tierras que eran acá en esta zona pasaron a la familia Millán, y no han dejado descendientes. Por esta rama de los Rauch no hubo descendientes. En cambio, por la rama de la que yo provengo, que es otra rama posterior, sí, efectivamente, porque acá me tienen, ¿no es cierto? Efectivamente hay una descendencia, están mis hijas, y además yo tengo una enorme cantidad de primos, la mayoría de ellos de la ciudad de Salta. Es decir, esta segunda rama, ingeniero... Porque alguna oportunidad que he visitado, me ha llamado la atención dos cosas: esa obra monumental que es el Tren de las Nubes, y la Iglesia de la Viña. Y en los dos lugares me encontré con Rauch ahí. Es decir, ¿por qué no relaciona todo eso? No, este ingeniero era un ingeniero especializado en ferrocarriles. Los ferrocarriles eran una cosa relativamente novedosa, es decir, tenía menos de 30 o 40 años de vida en el mundo, era un invento, es como la NASA hoy, ¿no es cierto?, los cohetes. Así que había poca gente que sabía de esto, y la mayoría era una tecnología dominada básicamente por ingleses. El gobierno argentino lo que hizo fue, en el marco de una compra que le hizo al gobierno de Bolivia para darle a la Argentina una salida bioceánica, le compró unos 15 kilómetros de costa cuando Bolivia tenía costa, y luego ordenó buscar un ingeniero que no fuera inglés. Es decir, ¿por qué? Porque los ingleses ya estaban construyendo vías férreas en el lado de Chile. Y los políticos argentinos en ese momento... Estamos hablando Salta, estamos hablando siglo XIX, 1880... 1860. El central argentino llegaba a Córdoba, Tucumán. El central argentino llegaba a Córdoba. Digamos, lo que sería el Belgrano Cargas, o lo que fue el Belgrano Cargas. Había llegado hasta Córdoba, no pasaba de Córdoba. Y estaban... esto era una concesión a los ingleses, de manera que los ingleses estaban obligados a hacer la vía férrea entre Córdoba, Tucumán, Salta, y ahí terminaba la concesión. Se buscó un ingeniero que no fuera inglés y que supiera de esto, y se lo encontró Rauch, que acababa de terminar de hacer una obra
el tendido de vías entre la ciudad de Bonn, en Alemania hoy, y Venecia. Y el presidente Avellaneda ordena invitarlo a una cena en la embajada en París de la Argentina, en donde él iba a estar. Y así es como lo traen, lo llevan a este ingeniero, que ya era un hombre grande, tenía unos 36 años para aquella época, y bueno, el gobierno argentino, el presidente de aquel momento, Avellaneda, le hace una oferta y Rauch acepta. Y así es como vuelve otro Rauch, ya una generación posterior, llega acá a la Argentina. Y bueno, es comisionado como asesor en materia ferroviaria del Poder Ejecutivo, y se le encomienda realizar en secreto, esto digamos era un secreto de Estado, se le hizo firmar una serie de convenios de confidencialidad, en secreto él tenía que desarrollar para el ejército argentino y entregar al ejército argentino un plano, un desarrollo del tendido de vías que posibilitara que un ferrocarril pudiera subir la cordillera de los Andes, 4.500 metros, y bajar esa cordillera hasta la costa en el Pacífico. Rauch efectivamente para eso se asentó en la ciudad de Salta, se casó con una chica llamada Sofrieta, que da origen de esta descendencia, viene la actual reina de Holanda, Máxima Sofrieta, y desaparece de la ciudad de Salta, deja a la mujer y los hijos por un lapso de 2 años. Contrata una cuadrilla de checoslovacos, que eran personas extremadamente duras contra el frío y la inclemencia, y se entierra en la puna, lo que es la puna argentina, que a más de 4.000 metros, con muy poco oxígeno y demás, se entierra ahí con estos checoslovacos y con collas, es decir, con gente del local, y logra desarrollar un sistema que después fue copiado en otras partes y en Japón, que se llama de cremallera, de no cremallera, para que el tren pudiera pasar, subir la cordillera y bajar. Ese proyecto lo desarrolla en 2 años, en papel obviamente, y luego se lo entrega al gobierno argentino. Y luego ese proyecto se hizo parcialmente, ya muerto él, porque él muere en el año 1900, justo cuando empieza el nuevo siglo, muere en la localidad de Cafayate, en Salta. El gobierno nacional lo manda a buscar sus restos y manda un senador nacional, etcétera, y lo traen a la ciudad de Salta, y en la ciudad de Salta lo entierran o lo creman, creo, en un lugar, en este momento en el cementerio de Salta, en el cementerio oficial de Salta, el municipal. Ahí hay un mausoleo que es de los Sofrieta Rauch, y ahí están las cenizas de mi bisabuelo. Y 21 años después de la muerte de este hombre es que se inicia el proyecto de lo que ahora es el Tren de las Nubes. Esa es muy sintéticamente lo que hizo. Además de eso, era un ferviente católico, y entonces le donó a la Iglesia Católica Argentina el desarrollo, el proyecto de una torre que se llama la Torre de la Viña, que está en la Iglesia de la Viña, que es la segunda torre más alta de Latinoamérica de iglesias. Y además tuvo un paso aquí por la provincia de Buenos Aires en la Catedral de La Plata, donde también el obispado le encargó la reforma de las torres de la catedral, y había todavía, yo hasta hace 10 años atrás llegué a ver una placa conmemorativa de bronce que había junto con otras placas en el frente de la catedral. Lamentablemente todas esas placas se las afanaron, se las robaron y no quedó ninguna, entonces ahora tampoco hay recuerdos. El bronce tiene mucho valor. Un valor, sí. Por Pero suerte, la historia argentina y nuestra identidad tiene más valor que el bronce. Por supuesto que sí. Pero de alguna forma, volviendo a nuestra localidad, y volviendo a Federico Rauch, sin que esto signifique hacer un juicio de valor sobre conductas y actitudes asumidas a la luz de lo que eran las tradiciones y de lo que eran las costumbres y de lo que eran las necesidades hace 150 años. Claro. Usted profundizó sobre el tema de lo que era Alemania,
la salida, una familia que pierde la guerra, es decir, alguien que era contratado por los ejércitos napoleónicos, que sale y viene al otro lado del océano a entregar en última instancia hasta su propia vida, ¿no es cierto? Sí, bueno, literalmente la entregó. Es decir, por encima. No, bueno, esto es así porque, digamos, yo no creo que Rauch haya sido mucho más ascendiente, ¿no? No haya sido mucho más, o se haya diferenciado en mucho de tantos otros hombres, guerreros profesionales, que a lo largo y a lo ancho de la historia humana, en tantas culturas, han hecho la diferencia. Es decir, esta gente era evidentemente la que en su momento definía el partido, hacía la diferencia, porque no todos somos guerreros, no todos sabemos el arte de la guerra. Y el arte de la guerra es esencial para conservar o obtener el poder. Y esa es la historia de la humanidad. Más allá de que eso sea justo o injusto, porque es muy fácil hacer un revisionismo o un reanálisis de cómo, de las barbaridades, de las cosas que a nosotros nos parecen atroces, sentados cómodamente en el siglo XX con aire acondicionado, una heladera, un auto y con una escala de valores y una situación totalmente diferente de la que había 200 o 300 años atrás. Y en ese punto, por eso digo, siempre uno tiene que valorar el hecho histórico y los actos de los hombres en la circunstancia que les tocó vivir. Como decía Ortega y Gasset, somos nosotros y nuestras circunstancias. Es decir, yo no puedo juzgar a un hombre desde otra época. Tengo que sentarme, tengo que pararme en esa época para entender. Y desde ese punto de vista, Rauch obviamente jugó un papel aquí en la Argentina, hizo patria para la Argentina, fue un patriota argentino, porque el Estado argentino, y por lo que es hoy Argentina, no podría haber sido, tal vez habría sido otra cosa. Si no se hubiera hecho la campaña de Roca, por ejemplo, en la Patagonia Argentina hoy, posiblemente la Patagonia no hubiera sido Argentina, porque esa guerra, si no la libraban esos españoles devenidos en argentinos, la hubieran hecho otros españoles devenidos chilenos, ¿se entiende? Es decir, el espacio se ocupa, claramente, nadie... ninguno de estas personas de aquella época iba a renunciar a esas tierras, ninguno de ellos, de la misma forma que esos indios tampoco iban a renunciar a su tierra, porque era la tierra en la que estaban viviendo, de la misma forma que los ingleses, ¿no es cierto?, tampoco querían renunciar a su isla y a sus tierras, y no obstante fueron vencidos por los vikingos, y hoy lo que llamamos Inglaterra es la suma étnica de esos dos pueblos, un pueblo invasor que ganó la guerra, que fueron los vikingos, que venían del norte de Europa, y de esas tribus inglesas primitivas que estaban en esa isla y que perdieron efectivamente el territorio de las islas, porque los vikingos eran más fuertes y tenían más poder. Esto es un hecho. Ahora, esto no quiere decir que eso sea justo, ni que eso se pueda valorar desde un punto de vista moral. Este es un hecho de guerra, es un hecho histórico. El más fuerte se impone sobre el más débil. Esta es la realidad. Y en Latinoamérica pasó exactamente igual. Ahora, Federico, usted en algún momento hizo mención a una polémica mantenida con el señor Bayer, que hasta donde creo es descendiente de alemanes también. Es alemán, ¿no es sí, cierto? es descendiente de alemán. Y mencionó que el señor... Europeo. Exacto. Mencionó que... digamos, de la raza de los colonizadores. Efectivamente. Y mencionó que había tenido, el señor Bayer publicó en página 12 algún artículo al respecto. Usted mencionó que quiso derecho a respuesta. No me lo dieron, naturalmente, porque en general el relato, el discurso, no admite la réplica. Porque la idea general es que yo piense como usted quiere que yo piense, básicamente, ¿no es cierto? Entonces no admite la réplica. Pero bueno, no hubo mayor problema porque finalmente me encontré después con él y con
a través de Felipe Piña y otra gente, y tuvimos una aclaración de que, bueno, él reconoció que había cometido errores históricos, que no había hecho sus deberes, digamos, pero eso es una anécdota, eso no tiene mayor importancia. Lo importante aquí es que lo que no se puede, uno puede opinar distinto, pero lo que no se puede hacer es modificar los hechos históricos, porque un historiador tiene que respetar el hecho histórico. Ahora, por supuesto que hay muchos hechos históricos que son discutibles porque las fuentes no son fiables, ¿se entiende? Entonces puede haber situaciones en las que no tengamos documentación y no tengamos suficientes fuentes como para poder decir con cierta certidumbre esto pasó o no pasó. El ejemplo de la muerte de Rauch, Rauch, ¿sí?, es un ejemplo. Hay dos versiones, ¿no es cierto? Está la versión del enemigo político de Rauch, uno de sus enemigos políticos, que era un coronel, no un coronel, en ese momento era un oficial mucho más joven, que creo que era teniente o algo por el estilo, y terminó siendo coronel, porque ganó la guerra, ganó ese bando y no el bando de Rauch, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que escribió un libro, fue el único que escribió un libro, y mencionó al coronel Rauch, general post-mortem, ¿no es cierto? Lo mencionó y contó su historia, una historia que él no conoció porque él no fue partícipe del hecho. Quiero decir, ese tipo no estaba en el lugar de la batalla. En el lugar de la batalla estuvieron este indio, este comandante, este jefe de tribu que era Maciel, un hombre digamos de una gran valentía, un jefe de tribu realmente absolutamente leal a su propio pueblo y a su propia cosa, y sobre el cual hay que sacarse el sombrero, ¿no? Porque defendió lo suyo lo mejor que pudo, como tenía que hacerlo, ¿no es cierto? Y en ese caso le tocó ganar porque finalmente logró matarlo a su oponente, que en este caso era Rauch, ¿verdad? Exacto. Ahora, los protagonistas de esa historia, ninguno de ellos escribió ningún libro. Maciel no escribió ningún libro. Nadie escribió ningún libro. Los testigos y los protagonistas de esa historia no escribieron. Ahora, luego de eso aparece un coronel que era un enemigo político de Rauch y escribió la versión de la muerte de Rauch, que yo tengo razonablemente que sospechar que es una versión propia de un enemigo político. Quiere decir, un tipo con el cual no se llevaba. Entonces, lógicamente, debe haber escrito una versión y no, la verdad que yo no puedo confiar si esa versión es cierta o no. Lo que sí sabemos concretamente es que Rauch luchó y murió. Esta es una realidad concreta y le tocó perder en una de las tantas batallas. Ganó muchas. Y por eso es que este pueblo y muchas ciudades tienen nombres de Rauch en sus calles, porque ganó muchos y le hizo un servicio a la patria muy grande, ¿sí? Ahora, le tocó perder, como en toda guerra, se pierde y se gana. Y bueno, y perdió, y ahí terminó la historia de este coronel Rauch en lo que hace a su actividad en la Argentina. ¿Se puede decir que dejó la vida por la Argentina? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. No, muy interesante por algunos detalles que usted nos refresca a los que somos de Rauch, por las interrelaciones que nos genera con otros descendientes o al menos de las mismas ramas, y con su visita a esta nuestra localidad tan cara a nuestros intereses, porque acá el que más o el que menos, yo no soy nativo de este pueblo, pero acá he criado mi familia, acá he educado, si bien estuve muchos años afuera, y es un sentimiento muy, muy profundo. Y lo interesante es ir conociendo la historia, conociendo la realidad por encima, sin pretender tomar posiciones respecto a una o a otra claro. Usted lo describe muy bien. ¿Sabe qué pasa? Es que aquí no se puede tomar posiciones a 150 años posteriores. Eso, en mi modesta opinión, es una estupidez soberana. Yo no puedo tomar posición sobre un hecho histórico que ocurrió hace 180 años porque las variables políticas, las ideologías, las condiciones morales, las condiciones de vida y sociales son diametralmente diferentes. Yo escuché decir, por ejemplo, ¿no es cierto?, que se le adjudica a Rauch haber dicho que mataba a los indios cruelmente o no sé qué otra cosa más, ¿verdad?, a Rauch, ¿no es cierto?
bueno, habría que ver con la misma vara, tendría que decir... Pasamos a degüello a 29 indios, Eso, hoy, para no gastar balas. Algo así, bueno, lo cual era absolutamente normal en Europa, ¿sí? Y absolutamente normal por todas las tribus indoamericanas. Porque si se cuenta solo un lado de la campana, todos estos pueblos que vivían aquí en Latinoamérica no entregaron sus tierras fácilmente, no las entregaron como no podía ser de otra manera, sumisamente. Fueron también extremadamente crueles, pelearon con uñas y dientes, jugaron por derecha y por izquierda. Estos indios, todas estas tribus, se dedicaban a saquear a todo poblado que hubiera europeo, se llevaban las mujeres, las violaban, las esclavizaban, y esto es un hecho histórico también. Ahora, juzgar esas conductas desde acá, desde el siglo XXI, a mí me parece totalmente fuera de lugar, porque es como si yo dijera, los indios son malos porque esclavizaban a las mujeres. Esto es ridículo. Los indios, o los pueblos originarios que había en ese momento, luchaban por su propia dignidad, por su propia sobrevivencia, y para eso usaban todos los métodos que se les ocurría según sus costumbres y según su moral y su escala de valores. Y el momento histórico. Y lo mismo hacían los europeos. Pero usted tocó otro tema, la Argentina bioceánica, 200 años después, con la necesidad de integración que tenemos, es decir, la obra de o por lo menos los estudios de su otro antecesor, la Argentina, y cómo entraron a jugar los intereses puerto interior para que eso se haya postergado muchísimos años. Eso lamentablemente se le ve. Eso era pensar en grande. Si nosotros hubiéramos sido un país bioceánico, estaríamos hablando de otra cosa. Esa oportunidad se perdió porque, como siempre, no hubo acuerdos políticos entre los dirigentes políticos del interior, entre las fuerzas militares de los caudillos del interior y los dirigentes políticos de la capital federal, o sea, de Buenos Aires. Al no haber acuerdo sobre la distribución de esas fuerzas, finalmente nosotros, ese gran proyecto bioceánico que implicaba poner un ferrocarril entre el Río de la Plata y en la costa del Pacífico para llevar productos, y no solo productos, sino todo tipo de material, entre un océano y el otro, se perdió inexorablemente allá por 1970, y el proyecto de mi bisabuelo finalmente se hizo, pero no con ese objeto, sino con el objeto de hacer un ferrocarril, digamos, de conexión en la zona minera con Bolivia y con Chile. ¿Sí? Son las líneas que van a Antofagasta, la línea que va a Bolivia, y que hoy, efectivamente, además de ser un tren turístico interesante, en realidad ese tren turístico solo recorre una pequeña parte, ¿sí? Pero la vía está funcionando perfectamente y va hasta Bolivia. Y les tengo que decir, esto sí no es tan público, que hoy por hoy ese tendido ferroviario está siendo usado al 100%, no para el turismo solo, sino fundamentalmente para extraer de toda esa zona uno de los materiales más valiosos que tiene hoy la civilización humana, que es el litio, con el que se fabrican las pilas, y el silicio, con el que se fabrica el micrófono con el que estamos hablando, la cámara que nos está grabando y el servicio de internet del que disponemos. Todo eso se hace con materiales que se sacan ahora de la zona que está entre Jujuy y Bolivia, y se extrae este material en piedra y se lo lleva con este tren, y se lo saca por este tren. ¿Pero se lo saca por Argentina o se lo saca por Chile? Una parte se lo saca gran parte sale por Chile y otra parte sale por la Argentina. Cada vez sale menos por la Argentina porque la Argentina pone trabas, entonces los chilenos no ponen trabas y entonces el material se va por Chile. Bueno, eso sería motivo de otra conversación. Así es. Doctor Rauch, en esta rápida visita y en esta primera visión de nuestra ciudad de la Pampa Húmeda, ¿qué nos puede decir de este Rauch homónimo de usted? No, yo estoy la verdad que estoy muy contento, estoy encantado de haber podido venir, porque yo en realidad quise conocer Rauch desde hace muchos años. No tuve, por las circunstancias de vida mía. Yo tengo una actividad también hice lo mío, lo propio, también hice un poquito de historia en la provincia más austral,
que es la ahora provincia de Tierra del Fuego. Yo tuve mucha participación en el desarrollo de esa provincia cuando era un territorio nacional, donde yo me radiqué hace ya más de 30 años. Y así que para mí era muy difícil desde Ushuaia llegar hasta aquí. Y bueno, ahora se dieron las circunstancias, se dieron los tiempos, y para mí estoy muy encantado de estar acá visitando esta ciudad. Ya me he sacado las fotos y demás, así que estoy muy agradecido con esta recepción y con esta hospitalidad. Bueno, sea bienvenido, que esta visita se repita, y el nombre de esta emisora, de este multimedio, yo quiero agradecerle que nos haya dado otra visión, que nos haya dado un posicionamiento de alguien que es heredero de el nombre de en homenaje a quien lleva esta ciudad, por un lado, y por el otro lado, que nos haya dado otra visión en cuanto a la historia, que me parece muy interesante. Muchas gracias. No es nada, al contrario, para mí es un orgullo y hago lo posible por llevar en adelante y mantener este nombre, Rauch, vigente, vivo. Bien, intervengo simplemente para la parte final. Federico, ha sido un gusto poder compartir estos minutos un poco desprolijo. Le pedimos disculpas a la gente cuando pasé por ahí, pero bueno, estamos haciendo lo que podemos. No me equivoqué en pedirte, Fidel, que lo entrevistaras vos, porque es realmente impecable en cuanto a las preguntas. Simplemente, Federico, ¿alguna sensación especial cuando estás llegando a un pueblo que tiene exactamente el mismo nombre y apellido que y es una sensación, claramente, ¿no? Para mí es muy es muy raro ver en las calles, ver una cooperativa, ver una limitada, ver un martillero, ver una sociedad rural que se llama Rauch. Todo el mundo lleva mi apellido y eso me resulta muy complicado. No sé si no voy a iniciar algún tipo de acción para ver si tengo algún derecho patrimonial sobre todo. No, todo lo contrario. Bueno, ojalá eso haga que algún día pueda venir a Rauch con algo, con alguna inversión, ¿no, Fidel? Y ya lo hemos estado hablando. Bueno. Federico Rauch, un gusto haberlo tenido en nuestro programa el día de hoy, y gracias a Fidel que nos dio una mano. El gusto ha sido recíproco. Bueno. Muchas gracias. Y a ustedes, como cada jueves, renovarles la invitación para acompañarnos. Ya solo, ¿no? ¿Vas a venir el jueves que viene? No. Bueno, si arreglamos los honorarios, gracias una vez más, y nos reencontramos el jueves que viene en este Destino Rauch que hacemos con tanto placer. Hasta entonces.